El Sabueso, por H. P. Lovecraft. Amigos, bienvenidos a Creepycracia. Recuerden que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Hoy vamos a contarte otra historia del gran escritor Lovecraft. Por favor, si te gusta que te narremos la mejor literatura de terror, dale like a este video. Y también, activa la campanita o compártelo. Nos ayudas mucho. Hoy te narraremos el cuento El Sabueso. Esta es una historia corta de 1922 del escritor estadounidense de terror, Lovecraft. Contiene la primera mención del texto ficticio de Lovecraft, Necronomicon. Comenzamos. El Sabueso. En mis torturados oídos resuenan incesantemente un chirrido y un aleteo de pesadilla, y un breve ladrido lejano, como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño, y temo que ni siquiera sea locura. San John es un cadáver destrozado. Únicamente yo sé por qué. Y la índole de mi conocimiento es tal que estoy a punto de volarme la tapa de los sesos por miedo a ser destrozado del mismo modo. No puedo revelar los detalles de nuestras impresionantes expediciones, ni catalogar siquiera en parte el valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo que preparamos en la enorme casa donde vivíamos San John y yo, solos y sin criados. Nuestro museo era un lugar sacrílego, increíble, donde con el gusto satánico de neuróticos habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción para excitar nuestras viciosas sensibilidades. Alrededor de las paredes había féretros de antiguas momias, alternando con hermosos cadáveres que tenían una apariencia de vida, perfectamente embalsamados por el arte del moderno taxidermista, y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo. Unas hornacinas contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en diversas fases de descomposición. Allí podían encontrarse las podridas y calvas coronillas de famosos nobles y las tiernas cabecitas doradas de niños recién enterrados. Había allí estatuas y cuadros, todos de temas perversos y algunos realizados por San John y por mí mismo. Un portafolio cerrado, encuadernado con piel humana curtida, y una multitud de armarios de caoba reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales nunca reunidos por la locura y perversión humanas. No éramos vulgares vampiros, sino que trabajábamos únicamente bajo determinadas condiciones. Aquellos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión estética, y concedíamos a sus detalles un minucioso cuidado técnico. Pero, ¿qué desdichado destino nos trajo hasta aquel horrible cementerio holandés? Creo que fue el oscuro rumor, la leyenda
acerca de que alguien que llevaba enterrado allí 5 siglos, alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso. Recuerdo la escena en aquellos momentos finales. Y lo peor de todo, el triste aullido de algún gigantesco sabueso, al cual no podíamos ver ni situar de un modo concreto. Al oírlo, nos estremecimos, ya que el hombre que tratábamos de localizar había sido encontrado hacía siglos en aquel mismo lugar, destrozado por las arpas y los colmillos de un execrable animal. Luego, nuestros azadones chocaron contra una sustancia dura, y no tardamos en descubrir una enmohecida caja de forma oblonga. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de la cosa que le había producido la muerte, se mantenía unido con asombrosa firmeza. La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. Alrededor de la base llevaba una inscripción en unos caracteres que ni San John ni yo pudimos identificar. Y en el fondo, como un sello de fábrica, aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo. En cuanto echamos la vista encima al amuleto, supimos que debíamos poseerlo, que aquel tesoro era evidentemente nuestro botín. Al día siguiente, cuando embarcábamos en un puerto holandés para regresar a nuestro hogar, nos pareció oír un leve y lejano aullido de algún gigantesco sabueso. Pero el viento de otoño gemía tristemente y no pudimos saberlo con seguridad. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. La noche del 24 de septiembre, oí una llamada en la puerta de mi dormitorio. Creyendo que se trataba de San John, lo invité a entrar, pero solo me respondió una espantosa risotada. En el pasillo no había nadie. Cuando desperté a San John y le conté lo ocurrido, manifestó una absoluta ignorancia del hecho y se mostró tan preocupado como yo. Aquella misma noche, el leve y lejano aullido sobre las soledades pantanosas se convirtió en una espantosa realidad. 4 días más tarde, mientras nos encontrábamos en el museo, oímos un cauteloso arañar en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. En aquel momento, no tratamos de decidir si estábamos locos, si soñábamos o si nos enfrentábamos con una realidad. De lo único que sí nos pudimos dar cuenta fue que los balbuceos aparentemente incorpóreos habían sido proferidos en idioma holandés. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para ser contadas. Nuestra casa solitaria parecía sorprendentemente viva con la presencia de algún ser maligno, cuya naturaleza no podíamos intuir. Y cada noche, aquel demoníaco aullido llegaba hasta nosotros, cada vez más claro y audible. El horror alcanzó su culminación el 18 de noviembre, cuando San John, regresando a casa al oscurecer, fue atacado por algún espantoso animal y murió destrozado. Sus gritos habían llegado hasta la casa,
y yo me había apresurado a dirigirme al terrible lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una vaga forma negra, silueteada contra la luna, que se alzaba en aquel momento. Mi amigo estaba muriéndose cuando me acerqué a él, y no pudo responder a mis preguntas de un modo coherente. Lo único que hizo fue susurrar: el amuleto, aquel maldito amuleto, y exhaló el último suspiro, convertido en una masa inerte de carne lacerada. Temeroso de vivir solo en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres, llevándome el amuleto. Después de quemar y enterrar el resto de la impía colección del museo, pero al cabo de 3 noches, oí de nuevo el aullido. Y antes de una semana, comencé a notar unos extraños ojos en mí en cuanto oscurecía. En ese momento, supe que lo que había atacado a San John no tardaría en atacarme a mí. Al día siguiente, empaqueté cuidadosamente el amuleto de jade verde y embarqué hacia Holanda. Ignoraba lo que podía ganar devolviendo el objeto a su silencioso y durmiente propietario, pero me sentía obligado a intentarlo todo con tal de desvanecer la amenaza que pesaba sobre mi cabeza. Al anochecer, me dirigí de nuevo al cementerio. El aullido era ahora muy débil y cesó por completo mientras me acercaba a la tumba que unos meses antes había profanado. La excavación resultó mucho más fácil de lo que había esperado. Finalmente, dejé al descubierto la caja oblonga y saqué la enmohecida tapa. Aquel fue el último acto racional que realicé, ya que en el interior del viejo ataúd se encontraba lo mismo que mi amigo y yo habíamos robado. Cubierto de sangre reseca y de jirones de carne y de pelo. Además, el sabueso. Sus colmillos ensangrentados brillaban en su boca entreabierta, como sonriendo. Vi que en sus sucias garras empuñaba el perdido y fatal amuleto de jade verde. Eché a correr, gritando estúpidamente, hasta que mis gritos se disolvieron en estallidos de risa histérica. Ahora, a medida que oigo mejor el aullido de la descarnada monstruosidad y el maldito aleteo resuena cada vez más cercano, yo me hundo con mi revólver en el olvido, que es mi único refugio contra lo desconocido.